Hola mis amigos de YouTube, gracias por acompañarnos en esta nueva receta. Bienvenidos a mi canal. Vamos a estar compartiendo con ustedes cómo preparar un delicioso bizcocho o volteado de naranja, para lo cual estaremos utilizando 2 tazas de harina todo uso, 1 taza de azúcar, media taza de jugo de naranja, 1/4 taza de aceite vegetal, 3 huevos, 1 cucharada de polvo de hornear o rolla, media cucharada de sal. Para lo que es el baño vamos a estar utilizando media taza de azúcar blanca, 1/4 taza de agua y 2 naranjas. Antes de continuar con la preparación, quiero pedirte que te quedes hasta el final del video, ya que cuando te quedas hasta el final del video podemos llegar a mucho más personas. Ahora sí, vamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es preparar el baño o la cobertura para nuestro bizcocho. Las naranjas las vamos a cortar en rodajas. Voy a quitar esta partecita de aquí ya que no tiene masa, como pueden observar, y ya aquí vamos a cortar en lonjas que no sean muy gruesas. Vamos a ir cortando que estén finas nuestras naranjas. Esto es para lograr abarcar mayor cantidad en nuestro pastel, para que nuestra naranja no esté muy gruesa al momento de que vayamos a probar nuestro pastel. Ya con estas son suficientes. Ahora vamos a la estufa. Llevaremos un recipiente a la estufa y añadiremos el 1/4 taza de agua. También agregaremos la mitad del azúcar que vamos a utilizar para el baño o cobertura. Solo vamos a agregar la mitad. Vamos a guardar esta parte. Y agregaremos las rodajas de naranja. Vamos a colocarlas. Esto es para que las naranjas se caramelicen un poco, suelten un poco lo que es el amargo de la cáscara y tengan mucho mejor sabor al momento de probar nuestro pastel. Vamos a dejarla ahí. No hay que agregarle gran cantidad de agua, ya que la misma naranja bota o suelta jugo. Entonces vamos a dejarla en la estufa por unos 2 minutos. Vamos a ir virando, alternando para colocar las que están arriba debajo. Luego de 2 minutos ya nuestras naranjas están en el nivel que la queremos o como queremos que estén. Ahora vamos a retirarla porque no queremos que se sobrecocinen, para que no se vayan a desbaratar. Vamos ahora a retirarla de la estufa. Luego de que hayamos retirado la naranja, añadiremos el resto del azúcar para entonces que se forme lo que es el caramelo para nuestra cobertura. Vamos a dejarlo hasta que el azúcar o nuestro almíbar se ponga doradita, para entonces seguir con la preparación de nuestro delicioso bizcocho. Luego de que hayamos preparado nuestro caramelo, vamos a esparcirlo en el molde que estaremos utilizando. Vamos a agregarlo y vamos a distribuirlo bien. Vamos a distribuir bien lo que es el caramelo, para que así cada parte de nuestro molde pues tenga una porción. Tienen que tener mucho cuidado con lo que es el caramelo, ya que quema bastante fuerte, entonces hay que tener cuidado en ese punto. Un tips, y es que cuando yo preparé lo que es la naranja en el mismo recipiente donde hice el almíbar, es porque así no se va a desperdiciar lo que es el sabor de la naranja y va a tener un mejor sabor nuestro caramelo. Cuando vayamos a probar va a saber súper delicioso. Luego de que hayamos esparcido bien nuestro caramelo en el molde, vamos a estar agregando lo que son nuestras naranjas. Vamos a colocarlas bien bonitas, que queden bien distribuidas. Miren qué bonito va quedando. Esto tiene un sabor súper delicioso. De verdad espero que ustedes lo preparen, que puedan disfrutar de esta deliciosa receta, y sé que les va a encantar. Vamos a colocar otra por aquí y vamos a poner una en el medio. Ahora vamos a reservar esto y vamos a continuar con nuestro bizcocho. A continuación, para preparar nuestra masa, agregaremos los 3 huevos. También vamos a estar añadiendo la taza de azúcar en un recipiente y vamos a batir hasta que la mezcla doble su tamaño.
Luego de que nuestra mezcla haya duplicado su tamaño, vamos a estar añadiendo los ingredientes secos. Aquí tengo el polvo de hornear, la sal y la harina. La he cernido ya y vamos a estar agregando aproximadamente una tercera parte de la harina. Agregamos una tercera parte y vamos a estar alternando con lo que es el jugo. Vamos a agregar un poco y vamos a mezclar. Vamos a batir con la batidora apagada para que no salga volando la harina, y luego de que se haya integrado un poco vamos a ir subiendo lo que es el volumen. No vamos a ponerlo en el máximo sino en el mínimo para evitar sobrebatir nuestra mezcla. Vamos a prender. Luego de que se haya disuelto lo que es la harina, observen aquí, vamos a agregar la segunda parte. No es bueno sobrebatir la mezcla. ¿Por qué no es bueno? Porque esto va a hacer que nuestro bizcocho suba muy bonito, pero al final va a bajar y va a quedar con una textura como chiclosa. Entonces es por eso que no debemos de sobrebatir. Agregaremos la última parte del jugo, porque debemos iniciar con harina y terminar con harina. Luego de haber integrado, vamos a agregar la última parte de la harina con la batidora apagada, y luego vamos a encender en la velocidad mínima. Apagamos, vamos a colocar la batidora aquí, y para asegurarnos de que no haya ningún grumo, vamos a tomar una espátula y vamos a pasarla por todo el fondo de nuestro recipiente, y vemos que no queda absolutamente nada. Por último, estaremos agregando el cuarto taza de aceite. Vamos a prender la batidora y agregaremos el aceite. Ya nuestra masa está lista. Observen la textura que tiene. Por aquí tengo mi asistente que quiere saludarles. Asistente, puede poner su mano ahí y saludar a las personas que nos están mirando. Hola. Él es Nemías. Y ahora viene la otra asistente. Saluda. Ella es Gilmeli. Así es que ahora se retiran mientras yo continúo con la preparación del bizcocho. Aquí tenemos el molde donde vamos a estar llevando al horno nuestro bizcocho. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar toda nuestra masa. Y miren la textura que tiene este bizcocho. Recuerda darle me gusta a este video, compártelo, para que así nuestro canal siga creciendo y sigamos creando contenido que ustedes puedan gustarle. Aparte de lo que es este volteado de naranja que estamos preparando, tenemos en nuestro canal cómo preparar un delicioso volteado de piña. Les voy a dejar el link aquí arriba para que ustedes puedan ir y disfrutar también de esa deliciosa receta. Luego de que hayamos añadido toda nuestra mezcla, vamos a llevarla al horno por un aproximado de 30 a 40 minutos. El horno debe de estar precalentado y vamos a saber que nuestro bizcocho está listo porque al insertar un palito, este debe de salir seco. Ya nuestro bizcocho está listo luego de 30 minutos exactamente en el horno. Voy a pasar lo que es un cuchillo por toda la orilla para despegarlo de las paredes del molde. Observen qué color dorado tan bonito tiene este bizcocho. Lo hemos dejado refrescar. Ahora vamos a estar buscando el plato donde vamos a desmoldar. Colocamos el plato encima. Miren qué hermoso ha quedado este bizcocho. Observen cómo se pueden ver las naranjas. Miren qué belleza. Vamos a partirlo para que ustedes puedan ver la textura que tiene este delicioso bizcocho por dentro. Partimos un pedazo de este delicioso bizcocho. Miren cómo se va este cuchillo así, suavecito. Giramos y miren cómo se ve este bizcocho. Miren la masa. Es una masa totalmente esponjosa. Vamos a colocarlo aquí para entonces probar un pedacito. Wow, este bizcocho se ve súper, súper delicioso. Miren la masa.
Recuerda darle me gusta a este video, déjanos tu comentario, gracias por quedarte hasta el final.